¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Qué gusto nuevamente poder encontrarnos para estudiar la palabra de Dios. ¿Qué les parece si lo hacemos como habitualmente comenzamos? Y es pidiéndole a Él su dirección para que su Santo Espíritu nos acompañe en este día y que podamos preparar este estudio con la seguridad de su dirección. Querido Dios, nos entregamos a ti pidiéndote que tu Santo Espíritu dirija el estudio de hoy y que podamos tener la seguridad de que todo lo que tú nos vas a enseñar sea para la honra y gloria de tu nombre y que por otro lado nos ayude en esa preparación de cada día para encontrarnos muy pronto en las mansiones celestiales junto contigo. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Hoy tenemos un estudio interesante, profecía cumplida. ¿Alguna vez seguramente prometiste algo y tal vez por diferentes circunstancias no llegaste a cumplir con lo prometido? Prometiste llegar a determinada hora y no se dio la posibilidad. El colectivo llegó tarde, el tren se atrasó, el avión tal vez tuvo que hacer un desvío de su vuelo y no pudiste cumplir. Tal vez esperabas cumplir con tu hijo, con tu hija, con tu familia en determinadas circunstancias y no pudiste cumplir. Bien, hoy estamos hablando de una profecía cumplida. ¿Qué es una profecía? Es aquello que Dios ha predicho o ha dejado escrito en su palabra que iba a hacer. Y hemos visto muchas profecías, muchísimas que ya se cumplieron, otras que seguramente se están cumpliendo en este momento, y hay otras que están a futuro. Entonces, podemos pensar que cuando Dios habla, no habla pensando en algo hipotético, habla con la seguridad, la convicción de que lo que Él hizo, prometió, cumplió, cumple y va a cumplir. Para muchos en la ciencia moderna, hoy todavía el enigma de la vida y de cómo surgió el universo, el planeta y cada uno de nosotros parece ser tal vez una loca aventura del destino que posiblemente lleve miles de millones de años en una evolución que surge de algo inexplicable que se fue dando por casualidad y que, bueno, con el tiempo, con ese remoto tiempo, se ha transformado en algo que tenemos hoy, que conocemos hoy. ¿Te has preguntado alguna vez si realmente, juntando todos los elementos que conocemos de determinadas circunstancias, de determinados elementos, podríamos llegar a formar lo que tenemos? Hablemos tal vez de una planta. Podríamos conseguir todas las sustancias
que componen a esa planta. Pensemos en un animal. Podemos conseguir químicamente todos los elementos que componen a ese animal. Si juntásemos todos esos elementos y los pudiésemos mezclar, ¿saldría el animal que nosotros queremos? ¿Tendría vida eso? Y tal vez muchos piensan de que, bueno, sí, si tenemos todos esos elementos, tal vez en algunos millones de años, esos elementos pudieran llegar a combinarse de tal forma que llegara al animal que nosotros queremos y buscamos. ¿No te parece más fácil pensar en un Dios creador que formó, que hizo todo a la perfección? ¿Cómo se ordenaron los astros en el universo? ¿Cómo surgió la vida? ¿Te has puesto a pensar desde una célula hasta tu cuerpo entero y su funcionalidad? ¿Cómo realmente tiene una perfección, una vitalidad? Todo como es, antes de pensar en que la casualidad pudo haber formado lo que hoy somos. ¿Cuánto tiempo llevó? Aún muchas personas de los que no creen en este sistema de la creación de Dios no pueden determinar bajo ninguna circunstancia ni el tiempo real de existencia ni cómo se llega a esta instancia de la que estamos viviendo hoy. Tampoco pueden explicarnos cuántos años, miles o millones, porque tampoco entre ellos se ponen de acuerdo en ese tiempo. Sin embargo, Dios nos da precisiones muy claras y precisas de cómo lo creó, por qué lo creó, para qué lo creó y con qué lo creó. Por eso, todas esas evidencias nos hacen pensar en cosas muy importantes que fueron predichas, que fueron profetizadas y que se fueron cumpliendo. Por eso la Biblia es uno de los libros, por no decir que es el único libro que contiene la historia de la humanidad desde la creación hasta la redención. De hecho, todo lo que fue dicho que sucedería ha sucedido. Y si nosotros vamos a la historia bíblica, vamos a encontrar que coincide con la historia real desde el mismo comienzo. Es más, hace un tiempo atrás leía un artículo donde los científicos de la NASA, buscando por el tiempo pasado, los días y los años, determinaron que al mundo le falta un día, o que un día fue diferente. ¿Recuerdan aquel día cuando Dios detuvo el sol? Pues ese día falta. Y podemos ir a los registros que tienen
base escrita y podemos determinar de que el Señor aquel día lo detuvo. Así que ahora que estamos estudiando el significado profético de lo que Dios quiere mostrarnos, nos lleva al libro de Deuteronomios, que es el que estamos estudiando, y vamos a un versículo clave dentro del estudio de hoy. Es el versículo del capítulo 1 y el versículo 3. Y aconteció que a los 40 años, en el mes 11, el primero del mes, Moisés habló a los hijos de Israel conforme a todas las cosas que Jehová había mandado acerca de ellos. A ver, vamos a ponernos en contexto en este versículo. Moisés, por orden divina, manda a espías para que pudieran mirar la ciudad que habrían de conquistar como la ciudad donde iban a vivir. Ellos estaban ubicados en Cades Barnea, y aquellos hombres fueron a inspeccionar la tierra. Y cuando vinieron y dieron su veredicto, el pueblo rechazó el llamado que Dios le hacía para tomar aquella tierra. ¿Qué sucedió? Bien, la travesía hasta ese momento había durado 40 días. Pues en 40 días de espera, de intranquilidad, de ver qué era lo que iba a acontecer, se transformó en una espera de 40 años. Porque Dios les había prometido meterlos en aquella ciudad. Pero ellos rechazaron el deseo de estar en aquella ciudad. Así que Dios los castigó, haciendo que el número de días que había transcurrido se transformaran en años hasta poder entrar a esa tierra prometida. Por eso, el versículo nos habla acerca de esa fecha, porque fue la fecha en la que Moisés volvió a hablar al pueblo de esta manera, por haber rechazado la posibilidad de entrar a la tierra prometida. Por supuesto que no es el único periodo profético cumplido en la palabra de Dios. Bien podemos recorrer las Sagradas Escrituras e ir viendo determinadas profecías y podemos llegar a lo que profetizó Noé, o que viniendo en el tiempo más cercano Dios le mostró a Daniel. Y si podemos ver en Daniel, allí en el capítulo 9, los versículos del 24 al 27, vamos a tener una vislumbre. Daniel capítulo 2, capítulo 7 y capítulo 8 nos hablan acerca de otra profecía que se cumplió con plena exactitud. Y si aún viniésemos más acá, vamos a encontrar allá en el libro de Apocalipsis también profecías cumplidas. Es por eso que es necesario
entender de que así como Dios cumplió en el pasado, cumple en el presente. Y podríamos hablar de las profecías de nuestros días. ¿Qué nos dice allí en Mateo 24? ¿Qué estaría sucediendo en nuestros días? Terremotos, guerras, rumores de guerras, pestes, hambre. ¿Escuchaste en estos últimos días esas palabras? ¿Qué está viviendo la humanidad en este momento? De lo que todo el mundo habla. La famosa pandemia de pestes que no han terminado, ni creamos que estamos en el final de este circuito de situaciones. Terremotos, escuchamos todos los días, incendios, inundaciones, sequías, nevadas que dejan pueblos sepultados, aludes, avalanchas, volcanes, problemas por todos lados, hambre, pueblos que huyen de sus ciudades, de sus lugares de nacimiento, buscando futuros más promisorios. Eso es lo que nos dice Mateo 24. Es lo que está sucediendo hoy. Entonces, si vemos que Dios cumplió en el pasado, que está cumpliendo en el presente, ¿por qué debemos dudar de lo que vendrá? Y lo que vendrá está muy cercano. El Señor está cerca. Y nos ha prometido un cielo nuevo y una tierra nueva, un lugar donde no habrá más llanto ni más dolor, donde todo será distinto, diferente, donde son cosas que no podemos imaginar, que no podemos ni siquiera pensar, cosa que no ha subido a nuestro pensamiento. Y muchos pintores o muchos escritores han querido mostrarnos ilustrativamente lo que podría ser la belleza de una ciudad. Y nada de eso es cierto, porque nada de eso nosotros podemos imaginar. Solamente cuando estemos allí podemos corroborar la belleza inmensa de lo que Dios ha creado o recreado para nosotros. Por eso te invito a que al leer la Biblia la leas una y otra vez y que confíes en las promesas, que confíes en las profecías, que así como se cumplieron, se están cumpliendo y se cumplirán. Podríamos hablar allí de las profecías de Daniel, de los 2300 días y años, y tenemos precisiones históricas muy exactas de escritores humanos que han llevado adelante una investigación y han dado con los números exactos de cómo coincide la profecía. Por lo tanto, la invitación es a que no hagamos como el pueblo escogido, que no demos vuelta, que no dilatemos la espera. El Señor prometió que viene a buscarnos. El Señor quiere llevarnos. ¿Nosotros estamos dudando? ¿Estamos rechazando? Seguiremos esperando. Ojalá que en tu corazón y en el mío surja la inquietud, la necesidad y el deseo, el anhelo ferviente de encontrarnos muy pronto a nuestro Señor. Que el Señor te bendiga, que te guarde y nos encontramos en un próximo estudio. Será hasta la próxima.